que se duplica el aparato reproductor. La ahora es legal. ¿Estás buscando un marido? Perdón, tengo que taparme la cara. ¡Wow! Solo quiere ver el pelo. How are you? All good? Y empiezan a sacar pistolas. Para poder ver a muchas chicas. Dice si quiero tener sexo con ella. Uy. Ya casi está, ya casi está. Make my pee go doing. Right. Sabsa pedido, avanza, me valo. Buena. Tango. Le está gritando al chico porque son 10 minutos que lo estoy esperando y había una persona justo detrás mío, como medio escondida, que me estaba mirando, y como he subido al coche digo, joder, menos mal que ha llegado porque la situación está siendo un poco rara. ¿Cómo? ¿Quién? Pum, y le empieza a gritar y digo, bueno, empieza fuerte, mirad dónde estamos. Sí. ¿Lo veis? Hello. Let's go. Puedes salir si quieres. Claro, vamos. Sí, puedes salir. Luego os explico lo que está pasando. Bueno, después de una hora, más de una hora de taxi, había mucho tráfico, es viernes por la noche. He llegado a unos 40 kilómetros afuera de Cape Town y estamos en una zona que se ha construido durante el apartheid para los trabajadores del campo. Aquí podemos ver, por ejemplo, ahí que pone block número 8 y son todas casitas iguales. Por eso, porque la hizo el gobierno para poner aquí las personas que trabajaban en el campo. De hecho, dato curioso es que eran exclusivamente hombres. Yo he contactado con ese muchacho que vemos aquí. Es una persona que tiene un pasado bastante duro, pero parece que quiere cambiar. Mucha energía positiva. Estamos en una township. Son prácticamente las favelas de Cape Town, de toda Sudáfrica. Aquí vive el estrato social más bajo en absoluto, las personas que de verdad no llegan a final de mes. Y entonces, como pasa, ¿no?, en muchísimos lados del mundo, los jóvenes, cuando no tienen para comer, empiezan a hacer cosas muy loquitas. Y hoy va a ser un episodio seguramente muy interesante porque vamos a hablar con prostitutas, vamos a hablar con pandilleros y nos van a contar un poco cómo es la vida en Cape Town. Vamos. Let's go. Perdona, tío. Hay mucho más que ver. ¿Esa es tu mujer? No, esa no es mi mujer. Es una de las prostitutas. Ah, ¿es una prostituta? Sí, pero lo hacen privado. La mayoría de las mujeres aquí lo hacen por su situación en casa. Ya. O sea, ellas venden, pero nunca lo mostrarían a la gente, ¿sabes? Aquí están cocinando. Estamos en Luanle. Es también uno de los townships más antiguos de Cape Town. Sí. También nos afectó el apartheid en aquel entonces. Así que también estuvimos metidos en la época del apartheid. Así que nunca fue agradable. Curioso el nombre del barrio porque en su idioma quiere decir mar. Estamos más o menos a 1 kilómetro del mar. Esta gente probablemente no va mucho a bañarse ya que la mayoría no tienen coches. Pero es como una idea de salvación, de libertad. Por eso dieron este nombre. ¿Ya? Ok. No sé, acabo de entrar en esa casa, me presenta a 3 chicos y empiezan a sacar pistolas. Esto es imposible obviamente de transmitir, yo intento hacerlo lo mejor posible, pero la ansiedad y el aire pesado que se nota cuando encuentras personas que se dedican al mundo criminal es... No sé, es como sentirte a alguien sentado aquí en el pecho. Muy desagradable, de verdad, como sensación. Es como que sientes la vibra. Te respetan mucho en la zona. Porque solía ser uno de ellos. Ah, vale. Te dedicabas al crimen y eso. Era un pez gordo. Vale. Ahora has cambiado. Ahora soy un buen tío. Mucho. ¿Por qué? ¿Encontraste a Dios? No, nunca. No sé qué es Dios. ¿Qué es Dios? Él no te ayuda. No viviría en una township si existiera Dios. Me sorprende que, a diferencia de muchísimos otros pandilleros que he podido conocer aquí, estos parecen más relajados. No me está diciendo, por ejemplo, escondas dónde estamos yendo, ¿sabes? Está bien, entramos. Sí. Sí, entrad.
Acabamos de entrar y podéis ver que aquí ya hay bastante cantidad de... Aquí hay baretos ya hechos. Entonces, tu vida es, no quiero decir una vida criminal, pero es una vida difícil. Así que, ¿qué haces? Es una vida criminal. ¿Es una vida criminal? Sí, es una vida criminal, sí. ¿Cuánto dinero basta para una persona? Sí. ¿Es suficiente? Sí, por lo menos. Pero depende de quién seas. Depende de lo poderoso que seas, ¿entiendes? Por ejemplo, digamos que tengo que matar a Ramaphosa. Sabes que Ramaphosa tiene mucho dinero y tiene mucha seguridad, así que tengo que asegurarme de llevar a más chicos allí. He visto que tenéis pistolas. Sí, ¿Por qué las necesitas? Son para protegerse. Protección para todo. por seguridad. Por seguridad. ¿Por seguridad contra quién? Sí, pues de todo el mundo. De otros tíos también, sí. O sea, que no es broma, es real. Sí. La realidad. Es como que robamos negocios a diario, ¿sabes? ¿Robáis negocios? Sí. ¿A qué te refieres? Pues que atracamos negocios. Entonces entras a un supermercado con una pistola y pides el dinero. Sí. Y luego cogemos el dinero. Así es como vivimos. ¿Cómo decidís qué negocio vais a robar? No, también tenemos información desde dentro. A veces la gente que trabaja allí, como las chicas o quien sea, no son felices, ¿sabes? Gente que no gana suficiente dinero o algo así, entonces también necesitan dinero. ¿La policía aquí en Sudáfrica funciona bien o no saben lo que hacen? No, algunos también son criminales. Algunos necesitan dinero porque no ganan suficiente, no les pagan bien, así que... También los usamos como nuestro transporte. Nos detienen porque yo volví la semana pasada. Estuve de juicio 2 años, ¿sabes? Así que sí, nos detienen. ¿Has estado en prisión? Sí. ¿Cómo es la prisión aquí, en Cape Town? La prisión de Pollsmoor. Sí, ¿cómo es la vida allí? Es una puta mierda, tío. Es dura, es un estilo de vida enfermo. Pero sí, tenemos que adaptarnos y ya está. Veo que tienes algunas cicatrices ahí. Sí. ¿Es algo, no sé, de peleas o solo...? No, tenía tatuajes aquí e intentaba quitármelos. Ah, vale. Eran de bandas y no los quieres en tu piel. Sí. Si la policía te ve ahora, ¿pueden reconocer el tatuaje o es imposible? No, es imposible reconocer el tatuaje ahora, porque la tinta ya no está. Ya. Sí, Así que cogiste un cuchillo y te destrozaste la piel. sí. Para conseguir estas pistolas, tenemos que desarmar a gente. Depende. O sea, desarmamos a furgones blindados o algo así, ¿sabes? ¿No las comprasteis? No, no las compramos. Sí, ¿Cómo vamos a Lo comprar algo dices si nos como hace si falta fuera el normal. dinero? No es normal pagar. yo sí creo que Dios existe. ¿Y cómo te va a juzgar? ¿Qué piensas? Oh, el problema es que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. ¿Ves? A mí también me han disparado. Vale. ¿Entiendes? Sí. Dios me protegió porque en 2016 casi me también. Entré en un coma 1 año y... ¿Entiendes? Y... No, 1 año no, 1 mes y... Un mes. 2 semanas. Así que dije, Dios está conmigo. En plan, siempre voy a sitios malos y siempre sobrevivo. Soy un superviviente. Debido a las cosas que hago, no hay lugar para el remordimiento. ¿Sabes? Así que hago lo que hago y lo que hago me aseguro de hacerlo al 150%. Y luego simplemente lo olvidas. Simplemente lo olvido. Cuando voy a tumbarme en mi cama, me olvido de todo. Me gustaría decir a los chicos jóvenes que aún están creciendo que no deben coger esta vida que vivimos, en plan... Porque esta no es fácil. Sí, es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Ya. Sí. Si sales, puedes salir. Así que esto que hacemos, lo hacemos por ellos. ¿Me entiendes? Para que puedan ir al colegio, para que consigan una mejor educación, para que puedan, si algo mañana, encuentren un trabajo decente para ellos. No vivir la vida que vivimos nosotros. Estoy contento que mi contacto es un tío muy respetado. Me ha dicho hace poco que era parte de una pandilla y ahora ha cambiado. Dato curioso, tiene más de 12 hijos. He dicho, pero tiene una mujer. No, yo no hago estas cosas. Pero ¿cómo no hace estas cosas? Los hijos sí, pero tener una mujer no. Muy
bonito el entorno de Cape Town. Una de las ciudades más increíbles que he visto en mi vida. ¿La veis estas montañas que están ahí? La vemos también allá. Rodean toda la ciudad de Cape Town. Mirad ahí qué maravilla. Tienen como nubes pegadas en la cima de las montañas. Veremos un cambio a lo largo de este video porque esta zona son casas relativamente nuevas y en buen estado. Mirad aquí pero la medida de seguridad extrema. Ahí literalmente es imposible entrar. Delata un poco la peligrosidad de la zona. Es uno de los 10 municipios más peligrosos de Ciudad del Cabo, que es una de las top 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo. En estos días estoy hablando con varios contactos y todo el rato me envían fotos que no puedo obviamente poner aquí en YouTube, pero son fotos de personas, sobre todo jóvenes, muertos en el medio de la calle. Muy impactante, te da un malestar obviamente antes de ir a grabar, que es difícil quitárselo. Ah, sí, increíble. Así puedes tener vistas desde aquí. Eso mola. Vale. Oh, ¿está grabando? Sí. Oh, Siempre grabo. Pensaba que lo habías pausado. No. Perdona. Vale. Vale, guay. Bien. Estas son las township, casas hechas de metal. Mirad el grosor de esta lámina, es literalmente, mirad, la puedo doblar así con las manos sin ningún tipo de problema. Pensad eso, además como suena, por ejemplo, con la lluvia fuerte, es casi imposible dormir. Aparte de todas las infiltraciones, un desastre, literalmente un desastre. El olor a es súper intenso, música... Sí, ¿puedes venir? ¿Sí? Sí. Bien. Es como una especie de club improvisado dentro de una casa y juegan a cartas, se reúnen, beben. How are you? All good? All good, sorry. Here we go. Acabo de tirar un vaso. Pues. All good? Nice to meet you. Bueno, están aquí, fuman, escuchan música. Bueno, pasar un poco el rato. Mirad, por ejemplo, los sofás están totalmente destrozados. ¿Quieren saber si tú también quieres fumar? No. ¿Qué era eso? ¿Qué fumaban? Eso es... sí. Ven. ¿Qué es eso? ¿Ginebra? Ginebra, vamos. Vale. Chin chin. Ok. There we go. All right. Thank you, brother. Thank you. Kamsahamnida today. Mucha voz. Hasta un chupito de gin le he sacado. Muy bien. Oye, la gente aquí es muy amable. Cuando ves esta zona desde fuera, piensas que son súper peligrosos. Pero si conoces a la gente, en realidad es un buen sitio. Creo que si los conoces es más fácil. Shasha. ¿Veis? Aquí han hecho una casa con una base de madera y luego todas las chapitas. Hello. Mirad la estructura, mirad lo pequeño que son estos pasillos. Mirad y... Dejadme echar un vistazo por ahí. Hello. Y aquí están siempre, obviamente, con su... Hello. ¿Veis? Ahí están construyendo una casa nueva. Uy. Ok, let's go. Hello. Mujeres con muchos hijos. ¿Qué le puedo decir? No haga más hijos. Bueno, esta es la idea. Están en situaciones económicas más que desesperadas. Hello. How are you? All good? Very good. Thank you. Hello. Huele muy bien, ¿eh? Aquí la ropa. Wow. Mirad la cantidad de moscas. Para un niño crecer en ese entorno es un desastre. Os quiero enseñar aquí porque se ve muy bien lo bonito que es este lugar. Tan desastrado, tan horrible. Mirad, tienen que jugar literalmente en el medio de la basura. Niños españoles que lloráis porque no tenéis el iPhone. Mirad aquí, no tienen ni zapatos. Uno juega en chanclas, el otro descalzo.
Son estos momentos que me encanta mi trabajo. Mira dónde estoy. Cape Town, cagado de miedo. No, ahora no, porque ya lo conozco. Pero con todo esto a mi alrededor. Mira qué maravilla. En Europa siempre decimos que mucha gente en África es pobre pero feliz. Sonríen de Sé todos exactamente modos. lo que dices, sí. Pero cuando tienes este panorama, claro, es normal ser feliz, es increíble. Tienes que serlo. Sí, aunque tengamos pobreza también y todo eso, seguimos teniendo motivos para ser felices, para sonreír, tío. Si miras a los niños, hay como 40, como ahora, por ejemplo. Probablemente 18 o 20 niños y solo un balón. Y todos se están divirtiendo. Sin zapatos, nada. Sin zapatos, nada. Hay cristales, de todo. Si te caes, te levantas y continúas, juegas. ¿Sabes lo que te digo? Así que creo que eso es lo mejor de ser un niño en África, porque tenemos todo esto. Esa es la razón por la que no sabéis bailar, porque vosotros estáis muy rígidos con vuestros teléfonos y os quita muchas cosas, ¿sabes? Es verdad, crecen siendo duros, ¿sabes? Duros, fuertes, sí. Mirad eso. Es un río, pero está enteramente hecho de basura. Ahí hay una nevera tirada. Bueno, aquí hay otra quemada. Una especie de grifo de plástico. Un olor tremendo. Las enfermedades aquí, vamos, tienen que ser devastadoras. Y luego hay toda esta serie de casitas grises que por lo que veo son baños públicos. Probablemente aquí antes había un váter y se ha roto, lo han quitado. Prefiero hacerla en una bolsa de plástico y tirarla ahí, probablemente que meterme ahí. De hecho hay un niño ahí que está, no sé si está limpiando, ¿qué está haciendo? Veo muchas niñas vestidas de una manera bastante provocante que es un poquito impactante porque tendrán literalmente 12, 13 años, pero aquí es muy normal a partir ya de los 14 empezar a tener hijos. Tuve mi primogénito cuando era muy joven, así que es como una norma en Sudáfrica porque estás expuesto a todas estas cosas, todo ocurre delante tuyo. La mayoría de las veces es por culpa del alcohol. ¿Sabes? Cuando tienes adolescentes bebiendo alcohol, cometen todos estos errores cuando se emborrachan. Los chicos pueden hacer lo que quieran, salen con hombres mayores, usan drogas y todas esas cosas. Así que tienen a estos hombres. Desde pequeños están expuestos. Imagínate, la mayoría de los niños se quedan en estas casas criados por padres solteros, ¿verdad? Y ahora un padre soltero... ¿Puedo ver? ¿Qué haces? ¿Como rastas? No, tu cara no, solo el pelo. Solo quiere ver el pelo. Se escapa. Venga, chao. Bye, bye. ¿Ves? Estos son las drogas. Conozco a este chico, solía jugar fútbol con él. Ya. Solía ser un buen futbolista. How are you? Good. All good? No entiendo. Yo tampoco le entiendo. Pobrecito. ¿Qué tipo de droga usan normalmente aquí? Eso es exactamente lo que verás luego cuando empiecen a fumar. Es fuerte. ¿Ves por qué venden esto? Ese tío va a venderlo e ir a comprar esa mierda. ¿Ves? Este chico va ahora a vender ese metal para procurarse la droga. Obviamente se ven en un segundo quien abusa de droga porque está en una situación física pésima. Hay muchos embarazos adolescentes aquí en nuestra comunidad y no es agradable, pero no podemos hacer nada. Ya. Es una locura, pero Hola. no se puede parar, lo siento, simplemente... No, estoy impactado porque visten de forma bastante provocativa, ¿sabes? Exacto, Son muy lo jóvenes. sé, lo Yo sé. digo, ¿por qué vistes no así, puedes, sabes? No puedes, eso es lo que les he dicho a mis hijas. Vestid normal. Mataría a mis hijas si llevaran algo así y caminaran por la calle. ¿Qué le pasa a este perro? Uy. Tiene miedo. Otra cosa curiosa de África es que no le parece gustar mucho los perros. No os gustan los perros, en general. En África a la gente no le gustan los perros. No veía a nadie con su perro. Porque los perros para nosotros son perros guardianes. Para nosotros son perros guardianes. Los perros son protección para nosotros. Entonces, no enseñas a tu perro a ser amigable con todos. Enseñas a tu perro a reventar a todo el que entre en tu patio. Hola. Hola. Bonito pelo, ¿eh? Bonito pelo. Ya casi está. Ya casi está. Casi. Está. Vale, precioso. ¿A dónde vais? Vamos hacia allá. ¿Y qué hacéis ahí? Vídeo de YouTube. Sí, tío, por favor, quiero salir en el vídeo. Ya estás en el vídeo. Sí, tío. Muy simpática. Vale, he perdido mi contacto. Estoy caminando solo. Aquí está. Aquí todo el mundo bebiendo. Lo respetan mucho porque, repito, aparte de ser un expandillero, ayuda ahora a los niños de la comunidad a salir de estas situaciones a través del fútbol, del deporte. Realmente te quieren.
Sí, algunos de ellos... Porque les estás ayudando, ya sabes, con Sí, los sí, niños. lo hago. Por eso. Algunos ni los conozco. ¿No? Ni siquiera conozco a algunos de ellos. Son simplemente gente feliz. Eso es bueno. Aquí la señorita está limpiando con una escoba. Limpia el barro. ¿Crees que sería posible para mí caminar por aquí solo o sería peligroso en algunas zonas? No, nunca. Mira a todos los que te están mirando. Sí, pero la mayoría son amigables. Ya, pero... Pero algunos no. Sí, nunca sabes con quién te cruzas. Aquí hay que hacer un pequeño salto, ¿ves? Él pasa por aquí, yo paso por aquí. Hop. Porque la calle está totalmente inundada. Y una buena parábola. Aquí está. Infaltable en todos los barrios pobres del mundo. Espera que estoy... Wrong side. Estoy al lado equivocado de la calle. Mira lo que tienen que hacer para pasar. Mejor no equivocarse, si no te vas con los zapatos bien destrozados. ¿Ves? Bien despacito. ¿Sí? Estas joyas que están totalmente negras por los años probablemente que no se limpian. Hello. ¿Qué es eso? Pero tienes que probarlo. Sí. No, no puedo. No puedo. Vale, eso es... Cabeza de oveja. ¿Oveja? Sí. Vale. Es una oveja. Es bueno. Muy bueno. ¿Está bueno? Que aproveche. Te lo enseño. Le está cortando literalmente la cara a la oveja. Disfruta. Sí. ¿Y qué es este polvo? ¿Es como sal con Sí, especias? es sal con especias. Qué bien. ¿Quieres probar? No, seguro. Estoy bien, gracias. ¿Veis? Aquí podéis ver los dientes. Sí. Qué locura. Aquí debajo. Sí. Es una casita donde entras, te dan un papel de periódico, un cuchillo. A veces lo utiliza también para limpiarse las manos y te dan una cabeza de cabra. Media por 40, una por 80. Sabroso. ¿También os coméis los ojos? ¿Los ojos? Ya casi llegamos. ¿Esa es la mejor parte? Sí. El ojo. Ahí vamos. Es muy gráfico. Mira aquí. Ah, cortas el ojo a la mitad. Salud. Uy, Increíble. Para poder ver a muchas chicas. Por eso tienes muchos hijos. Con esto. Te haces fuerte, tío. Ayuda. Me pone como un toro. Te pone como un toro. ¡Pum! 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 Cuando terminamos el episodio seguramente se va a hacer otro hijo, ahí que se ha comido un buen ojo de cabra. Creo que si me como un trocito de eso ya se acaba mi viaje, tengo que volver directamente porque me muero. Gracias, amigo. Que aproveche, gracias. Hola, señor. Uy, Ah, ya está cortada la mitad. Sí. Vale. Qué loco. Hay otro por ahí. Puedes ir a mirar. Ah, ¿lo ves? pobrecita, mucha sangre, muchas moscas, olor casi insoportable y aquí hay otra. Muchas gracias, amigo. Gracias. Pensad si me como eso. Uf. No, que estoy seguro que está buenísimo, pero para nuestros intestinos europeos es una bomba atómica. Mucho humo que no entiendo de dónde viene, pero huele a plástico. No sé si la gente que sigue mi canal desde hace un tiempo, que puede ser que está acostumbrada a eso, se ha acostumbrado a verlo, porque yo no. Yo que lo vivo, cada vez que veo estas situaciones, me sorprendo. Mirad el señor ahí que está buscando dentro de la basura y mirad la longitud de ese río. Es grande tanto cuanto la calle principal, pero es un vertedero abierto. Aquí un pollito. Cuidado aquí que... Mira, te puedes cortar y hacer mucho daño. ¿Sabes por qué hice eso? Para que cuando la gente pase por ahí de noche no se den contra el... Ah, vale. Listo, ¿eh? Es peligroso para los niños, ¿sabes? Es peligroso, pero es más seguro también para él. Ahora están destrozando cosas de dentro.
Estamos cambiando ahora de zona. Me quiere enseñar un fumadero. Dice que conoce a varias prostitutas. Me quiere contar un poco cómo es hacer esa profesión en un entorno tan difícil. Si ya es algo probablemente muy desagradable, probablemente porque no lo he hecho nunca, pero he hablado con muchas de ellas, muy desagradable en cualquier entorno. Imaginaros aquí donde obviamente la higiene es lo que es. Falta de agua, falta de electricidad, entonces se apañan un poco como pueden. Dice si quiero tener sexo con ella. Pues la verdad que no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ríe y tira la lata al suelo. ¿Qué ha pasado? Nació así. Vale, encantado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira sus pies. Mira sus pies también. ¿También los pies? Vale. Sí, pero puede hacerlo todo. Él puede hacerlo Sin todo. problema. También juega al fútbol. Vale. Para mí. Vale, eso es bueno. Encantado, colega. Encantado. Buenas, ¿eh? ¿Qué creen? Chao. No entiendo lo que dice. Les gustas porque eres blanco. ¿Estás buscando un marido? Sí. Soy italiano. ¿Quieres venir a Italia? Vamos juntos. Pero tienes que dejar aquí a tu familia. No. Vamos juntos con la familia también. No creo que yo le guste. Te quiero a ti. ¿Me quieres a mí? Vale. Estoy casado. Estoy casado. Con hijos. No es posible. Eres muy guapa, pero no es posible. Vale. Chao. Que tengas un buen día. Adiós. No es que yo le gusto de verdad, chicos. Ven un chico blanco en esta zona y lo asocian obviamente con dinero. Entonces, bueno, esto pasa por ejemplo muchísimo en Cuba. Lo ven como una posibilidad para poder salir de estas situaciones terribles, complicadas. Esta es una casa de prostitutas. Pone restaurante, pero en realidad es... La chica tiene los ojos más rojos que he visto en toda mi vida. Se ha fumado un medio kilo hace 3 minutos. Dios mío, o sea, meterme ahí a tener sexo con alguien me parece una locura. Sale que tiene 3 penes. Pim, pam. 4 testículos y 3 penes. Que se duplica el aparato reproductor. Terrible. Ay, güey, llama chévere, ¿cómo te haces pensar? Entonces, vos una machita. Ya es pana, lo he dicho. Ni manera de vivir. Hello. How are you? Good? Sí, te cuidas la ciudad. I'm fine too, thank you. De las cosas, la gente de Chile, ay, de las cosas, de las cosas. Hello. Let's go. Ve a jugar, ve a jugar, ve a jugar. Ve a jugar, Nina. ve a jugar. Vamos a hacer más de vosotros. ¿Los clientes son gente de esta zona o quizás son gente blanca del centro? De cualquier zona. Cualquier raza, incluso. Cualquier raza. No importa. Blanco, negro, asiático, lo que sea. Mientras traigas dinero, sí. Realmente no os importa, en plan, si un tío es joven y guapo. Ninguna edad, ninguna raza, ninguna tribu. Mientras haya dinero sobre la mesa. Cuando te despiertas, ¿qué sientes sobre tu vida? ¿Eres una persona feliz o...? No, no somos felices. No somos felices. Lo único que me hace feliz es poder alimentar a mi familia. Mientras ellos sean felices, yo también tendré que ser feliz. La prostitución ahora es legal. Ah, ¿en serio? Si voy a venderte Sí. a ti y luego no me vas a pagar, puedo hacer que te detengan por ello. Si un cliente no te paga, puedes ir a la policía y decir, estaba vendiendo mi cuerpo y no me pagó. ¿En Él serio? no me pagó. Porque es nuestro acuerdo. Tú y yo tenemos un acuerdo. Me vas a pagar ese dinero. Si no me pagas, me levantaré amablemente, iré a comisaría y volveré con ellos. Es una locura. Y entonces me darás mi dinero. Sí. Cuando tienes sexo con alguien a quien no amas, obviamente no tienes sentimientos. Así que estás aquí para hacer lo que estás aquí para hacer. Así que cuando te despiertas al día siguiente, te sientes como... No arrepentida, pero... Sí, como sucia. Tu cuerpo huele o lo que sea, incluso si te has bañado, pero... Nunca se va. Aún está el olor, aún puedes olerlo, pero no tienes otra opción. Al día siguiente harás lo mismo.
Cuando eras una niña, tú, cuando pensabas en el futuro, en tu vida, ¿imaginabas tu vida así ahora mismo? ¿Qué imaginabas? Nunca pensé que estaría donde estoy ahora mismo. Nunca pensé ni siquiera en ser una prostituta. ¿Y cómo te hace sentir eso? Saber que... Me hace sentir mal. Es como si en algún punto de la vida hubiera fallado. Pero que se puede, no podemos volver atrás, solo Mi seguir sueño adelante. era ir a la universidad, tener mi propio coche, mi propia casa y todo. ¿Y qué pasó en medio? Fracasé, pero fracasé. Lo que yo diría, nunca deben perder la esperanza. Siempre hay una salida en la vida. Dios nunca te pondrá en una situación donde no puedas manejarlo. ¿Aún tienes esperanza? Sí, aún tengo esperanza. 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Genial! Mira esto. ¡Wow! ¿Pero es peligroso? Sí, Pero eres muy buena. da miedo. ¿No te da miedo? También este. Enséñame. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Te ayudo? Vamos. Vale. Encantado. Chao, bye bye. Pásalo bien, pásalo bien. Ahora estamos saliendo, ves, aquí ya están. Estamos saliendo un poco del centro porque dice conocer un fumadero que me quiere enseñar. Me dice que ahí el aire es un poquito pesado, es difícil respirar, pero bueno, me taparé un poquito. Aparte de todo eso, me quería comentar un proyecto. Sabéis que cuando grabo intento de alguna manera poder ayudar. Y me está diciendo que tiene un proyecto muy interesante. Así que me hablabas de un proyecto. Sí, tengo un proyecto, Veron Youth Academy. Tratamos con niños de entornos desfavorecidos a los que damos educación, les enseñamos fútbol, ¿vale? Y luego los desarrollo para ser mejores hombres, mejores líderes en la comunidad. Todo lo que mi proyecto necesita es un buen apoyo de todos alrededor del mundo que puedan ayudar y asegurarse de que conseguimos dinero, porque estoy quitando dinero a mis hijos para ayudar a que el proyecto se desarrolle. Y mis hijos ya están sintiendo el dolor ahora, como la presión, porque estoy usando mucho dinero de ellos. Mientras que debería estar haciendo otra cosa con el dinero, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿cómo puede ayudarte la gente? Pueden buscar Veron Youth Academy, también en Instagram, Veron Youth Academy, también en Facebook. Y entonces sí. Y entonces apoyar como puedan. Y entonces hay una pestaña ahí en nuestra web donde pueden mirar y entonces... ¿Pueden donar? Pueden donar también. Eso estaría muy bien. Entonces, amigos, ayudamos a estas personas que hacen cosas tan bonitas para la comunidad, que han cambiado, han pasado de vida criminal a una vida mejor. Tenéis el link en la descripción. Por favor, donad. Aunque sea €1, todo suma. ¿Qué es esto? Sí, Ah, así que las vendes en bolsas pequeñas. 50 rands por esa. ¿15 o 50? 50. 5-0. 5-0. 5-0. Sí, pero la mayoría de la gente fuman eso. ¿Qué es? Sí. Es como una medicina. No, es como... Yo fumo esta. Nunca lo había visto. ¿En serio? ¿Puedo? Con la B. Sí, la B. ¿Por qué hay una B? ¿Es el nombre de la banda que lo vende? Sí, el nombre de la banda que la hizo. Vale, no quiero saber el nombre, pero es... No quiero saber el nombre, es peligroso. Es el nombre de la pastilla. ¿La pastilla que fuman? Vale. ¿Ves? Se está derritiendo ahora. Sí. Debo esperar un poco hasta que cuaje. Se está derritiendo ahí. Entonces, ¿por qué elegiste este tipo de droga y no otra? No es buena. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque... No es buena. No es buena, tío. Es demasiado cara. Ah, demasiado cara. Sí. Te vuelve agresivo así, ya ves. ¿Qué sientes cuando fumas? ¿Qué sientes? Mis emociones son como... Cuando fumo esta cosa estoy tranquilo y calmado. Estás callado y calmado. Sí, no soy hablador o agresivo. A veces la gente se pone agresiva con esta cosa.
Perdón, tengo que taparme la cara, pero se está poniendo muy fuerte. Porque si esta cosa te fuma a ti, entonces te pones agresivo. Bueno, estoy en una situación un poco surrealista porque estamos en una pequeña habitación y son, ¿cuánto? 8 o 9 personas y todos están fumando. De hecho, me estoy un poquito mareando. Mira. Está temblando mucho. ¿Es por la droga? No, es la primera vez. La primera vez del día. Ah, vale. Así que realmente lo necesitas. Es como temblar. Ni siquiera lo necesitamos. Pero si lo fumas por primera vez en el día, se pone así. This thing make my pee go doing. Doing. Sí. Enséñalo. Así que después de esto te vas con algunas damas. Sí, tío, me gustan las buenas damas. Agítalo. ¿Te gusta este tipo de vida? No, a mí no me gusta este tipo de vida, ¿ves? ¿No? Busco una vida mejor. Un día quiero dejar estas cosas, ¿ves? Un día quiero hacer mi propia música y cosas así, ¿ves? ¿Qué piensas de los blancos? ¿Sientes ira o no va sobre el color? No somos racistas, no somos No racistas. va sobre el color, ¿ves? Ya. No va sobre el color. Sí, pero sabes que sufriste mucho en el pasado durante el apartheid. ¿Sabes? Fue muy... No habíamos nacido. Fue muy... En ese tiempo no habíamos nacido, así que no tiene nada que ver con nosotros. Ah, no vale. nos importa eso. Vale. Hablamos de ahora. Sí. Nos preocupamos por el ahora. No nos importa el pasado, porque no habíamos nacido en ese momento todavía. Eso es bueno. Pero quizás tu madre hablaba, ¿sabes? Sobre... Mi madre hablaba, mi abuelo hablaba de ello, mi padre sigue hablando de ello, pero yo no había nacido en ese momento, así que no me preocupo por eso. ¿Qué edad tienes ahora? Yo, 38. Te da muchas ideas, como ir a robar, porque quieres el dinero. Por eso dices que no somos gente mala. No somos tan malos. No malos. No malos realmente. Robamos, sí, robamos, pero no vamos a hacer daño a la gente. Ya, por sus Robamos, cosas. sí. Eso es malo, no está bien. Pero... No está bien, sí, pero... Robamos, ¿ves? Robar es robar. No hay robo bueno o robo malo. No existe el robo bueno y el robo malo. ¿Ves? Robar es robar. Es solo robar. La gente robada debe ir... A ver, ¿cómo lo digo? Si voy a por ti, tienes que dejarte llevar. De lo contrario, si no quieres dejar que te robe, entonces te haré más daño. Sí, ponerse agresivo. Un paso, quizás. Joder. No me esperaba eso. Vale. No quiero cabrearte, no te cabres. Somos amigos, ¿vale? Todo bien. ¿Tengo miedo? No, bromeo. No tengo miedo, pareces un buen tío. Si fuera en otro momento, te robaría ahora. ¿Ves? Ya. Pero no hago eso, ¿ves? Ya, pero quiero preguntarte esto. ¿Por qué no quieres robarme? En plan, ¿por qué me respetas? ¿Porque vine con mi amigo? Porque, ¿sabes? Tengo un teléfono, tengo esta cámara, puedes venderlos. Porque soy así. Lo que haces a otras personas, te lo haces a ti mismo. ¿Ves? Si robas a la gente, no muestras respeto, te van a robar a ti también. ¿Ves? Sí. ¿Puedo preguntarte? Me he fijado que tus dedos son muy oscuros. Estaba discutiendo con mi hermana y su novio. ¿Vale? Sí. Entonces me emborraché y golpeé la ventana. Rompiste el cristal de la ventana, así que te rompiste el dedo. Casi mueres ese día. Sí. Es una locura. ¿Y puedes usarlo? ¿En plan con normalidad? ¿Sí? No con normalidad, pero Ya. puedo usarlo. ¿Puedes usarlo? Sí. ¿Puedes sujetarte el pito con él? Sí, claro. Sin problema. Esa es buena. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es llegar a ser algún día pastor. ¿Un pastor? Sí. Qué bien. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y cómo te está juzgando? Si te está juzgando, no sé si Dios está juzgando. Dios no nos juzga, ¿ves? Por eso estamos. Es como somos iguales, tío. A los ojos del Señor, ¿ves? ¿Lo ves? Sí. El dinero es la raíz de todo mal. Es lo que aprendí a medida que crecía. No amo el dinero. Amo a Dios más que el dinero. Y a mí mismo más que el dinero. Pero ahora es... El dinero es para que nosotros... Para sobrevivir. Para sobrevivir, ¿ves? Sí. Si yo fuera rico... Para proveer también.
Entonces no estaría sentado así con mis amigos, ¿ves? A mi alrededor. Tendría mi propio apartamento. Entonces estaría de un lado para otro, moviéndome por aquí. Bueno, en realidad puedes quedarte en tu casa grande con tus amigos. No es así, ¿ves? Porque veo cómo viven los blancos. En la urbanización están separados. Pero por dentro, las casas también están rodeadas de vallas eléctricas. ¿Por qué es eso? ¿Lo ves? Ellos no ven a sus vecinos como nosotros. ¿Sabes? Yo salgo y digo, hola vecinos, a mis vecinos. ¿Ves? Ellos no se sientan así. Ni siquiera se hablan entre ellos. ¿Ves? Sí, es verdad. Está bien si saco vuestras caras en el vídeo, vosotros decidís. ¿Os parece bien? Bien. ¿Os parece bien a todos? Sí. Que Dios os bendiga, chicos. No tengo nada que esconder. Nada que esconder. Sois hombres libres. Sí. Qué bien. Thank you guys. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Me ha gustado esta última frase. No tengo nada que esconder, soy un hombre libre. Creo que es la mejor frase para terminar. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.